En aquel tiempo, el mundo parecía estar en tensión. Las legiones romanas patrullaban las calles de Jerusalén, los impuestos eran una carga pesada y el templo se erguía como el corazón religioso y político de la nación. Los cánticos de los salmos aún resonaban en las sinagogas, y las promesas antiguas de un Mesías llenaban las conversaciones del pueblo. Sin embargo, bajo esa esperanza ardía también una impaciencia colectiva. Israel esperaba un libertador con espada en mano, un descendiente de David que devolviera la gloria perdida. En medio de esa expectación, un hombre de Galilea comenzó a recorrer aldeas y ciudades, predicando con una autoridad nunca antes escuchada y realizando milagros que desafiaban toda lógica. No buscaba tronos ni ejércitos, sino corazones dispuestos a arrepentirse y volver a Dios. Su nombre era Jesús, y con su sola presencia comenzaría a confrontar las más profundas creencias, orgullos y temores de su pueblo. En los días de Jesús, Israel vivía bajo la ocupación romana, y la sociedad judía estaba profundamente marcada por la ley de Moisés, las tradiciones de los fariseos y la autoridad de los escribas. El pueblo anhelaba la llegada del Mesías, pero su expectativa estaba claramente formada. Querían un líder político y militar, alguien que restaurara el reino de David, expulsara a los opresores y trajera prosperidad y gloria nacional. Esa era la esperanza colectiva que había sido alimentada por siglos de profecías y relatos históricos, y que se encontraba en la mente de la mayoría del pueblo. Sin embargo, la llegada de Jesús trastocó completamente esas expectativas. Desde su nacimiento, anunciado por los profetas como extraordinario y marcado por señales divinas, Jesús mostró un camino diferente. Un Mesías humilde, servidor y sufriente, que no buscaba el poder terrenal, sino la salvación espiritual del hombre. Ya desde niño se veía su sabiduría y su conocimiento de la Escritura, pero su forma de enseñar y actuar chocaba con la rigidez de los líderes religiosos. Cuando comenzó su ministerio, Jesús realizó milagros extraordinarios. Sanó enfermos incurables, hizo que ciegos vieran, resucitó muertos, multiplicó panes y peces, e incluso caminó sobre el agua. Sin embargo, estos milagros no fueron suficientes para abrir los ojos de todos. Muchos los miraban con asombro, pero al mismo tiempo se negaban a aceptar que aquel hombre humilde y aparentemente sencillo era el Mesías prometido. Su mente estaba atrapada en lo que esperaban. Señales de poder político y victoria sobre enemigos, no un llamado al arrepentimiento, al amor a los enemigos, y a la entrega del corazón a Dios. Los fariseos y escribas, guardianes de la ley, estaban especialmente alertas y desconfiados. Habían visto surgir falsos profetas a lo largo de los años, hombres que prometían cosas, hacían señales, pero desviaban al pueblo hacia el error. Los profetas del Antiguo Testamento habían advertido sobre esto. Deuteronomio 13 y Jeremías 23 hablaban de personas que harían milagros y prodigios, pero que no seguían la voluntad de Dios, sino que buscaban engañar. En consecuencia, cuando Jesús realizaba milagros, ellos se dividían entre la admiración superficial y la sospecha profunda. Si hace estas cosas, ¿será un falso profeta? La repetición de esta duda y la constante comparación con lo que esperaban cerraron gradualmente sus corazones. Además, Jesús no solo hacía milagros, sino que también se proclamaba Hijo de Dios y uno con el Padre. Decía cosas como yo y el Padre somos uno y antes que Abraham fuese, yo soy. Para los judíos, estas declaraciones eran escandalosas y desde su perspectiva, blasfemas, porque ningún hombre podía atribuirse la divinidad de Dios. Esto incrementaba su confusión. Por un lado veían milagros, que normalmente eran señales de aprobación divina, por otro lado, escuchaban a alguien proclamarse Dios, lo cual chocaba con su concepción estricta de la unicidad de Dios y la santidad de la ley. El orgullo y el apego a la tradición también jugaron un papel enorme. Muchos líderes religiosos estaban acostumbrados a interpretar la ley y las escrituras a su manera, y aceptar a Jesús significaba reconocer que sus enseñanzas y autoridad estaban equivocadas. Este orgullo combinaba miedo y resistencia. Miedo a ser engañados y humillados, resistencia a reconocer la verdad que estaba delante de ellos. Así, su incredulidad no era solo ignorancia, sino una elección consciente de cerrar su corazón ante la evidencia. En medio de su ministerio, Jesús tuvo confrontaciones directas con los escribas y fariseos que dejaban al descubierto la dureza del corazón de los líderes religiosos. Estos hombres, celosos de su tradición y de su posición, se enorgullecían de honrar a los profetas del pasado, edificando sus sepulcros y embelleciendo sus monumentos. Sin embargo, Jesús, con la autoridad del Hijo de Dios, les reveló una verdad incómoda.
En realidad eran herederos de la misma rebeldía que había llevado a sus padres a asesinar a los mensajeros de Dios. Les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmad, pues, la medida de vuestros padres». Mateo 23.29-32. Sus palabras eran como un espejo que revelaba lo que había en lo más profundo de su interior. No se trataba solo de un error doctrinal o de una interpretación equivocada, sino de un patrón histórico de resistencia al llamado de Dios. En otra ocasión, Jesús les declaró: «Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros». Lucas 11.47-48. Para los fariseos, estas palabras fueron un golpe directo a su orgullo. Ellos se veían como defensores de la fe, guardianes de la ley, pero Jesús les mostraba que su religiosidad externa encubría el mismo espíritu de rebelión y violencia que había perseguido a Isaías, Jeremías y Zacarías. En ese momento, quedaba claro que la historia estaba a punto de repetirse. Así como sus antepasados habían matado a los profetas, ellos mismos entregarían al Hijo de Dios. En medio de su confrontación con los líderes religiosos, Jesús dejó salir un profundo lamento que revelaba su corazón quebrantado por la dureza de su pueblo. Sus palabras, cargadas de amor y dolor, resonaron como un eco de siglos de paciencia divina. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor». Era el grito de un Salvador que había venido a salvarlos, pero que veía con claridad cómo su rechazo traería consecuencias inevitables. A pesar de los milagros, las enseñanzas y las advertencias, el corazón endurecido de muchos impedía que la luz de la verdad entrara. Jesús sabía que se acercaba la hora en que Jerusalén lloraría la oportunidad perdida. En este contexto, la profecía de Isaías sobre corazones endurecidos se cumplió. Endureció el corazón de ellos y cerró sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan. Juan 12:40, citando Isaías 6:9-10. La incredulidad repetida, el orgullo, el miedo a los falsos profetas y la incomprensión de la verdadera misión del Mesías hicieron que muchos, incluso viendo milagros y escuchando palabras de verdad, no pudieran aceptar a Jesús. En la mente de los judíos de ese tiempo se entrelazaban varias capas de pensamiento. La expectativa de un Mesías político, el temor de ser engañados por falsos profetas, la confusión ante los milagros de Jesús, la dificultad para reconciliar la proclamación divina de Jesús con la tradición de la unicidad de Dios, y finalmente el orgullo y la rigidez espiritual que impedían abrir el corazón. Todo esto explica por qué su incredulidad persistió, incluso cuando la evidencia estaba delante de ellos. Así, la historia de los judíos en el tiempo de Jesús es un reflejo profundo de cómo el corazón humano puede endurecerse frente a la verdad, no por falta de señales o pruebas, sino por expectativas erróneas, miedo, orgullo y falta de discernimiento espiritual. Jesús, sin embargo, continuó enseñando y amando, cumpliendo todas las profecías, demostrando que la fe no depende solo de ver milagros, sino de reconocer y aceptar al verdadero Salvador con humildad y corazón abierto. La historia de Israel en los días de Jesús nos recuerda que el mayor peligro no es la falta de señales, sino un corazón cerrado a la verdad. El mismo Jesús que lamentó sobre Jerusalén sigue llamando hoy, ofreciendo salvación y vida eterna a todo aquel que cree. No dejemos que el orgullo, el miedo o las falsas expectativas nos aparten de reconocerlo como el Señor y Salvador. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo, dejar tu comentario y suscribirte para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios. Cada semana estaremos explorando más sobre la vida, enseñanzas y profecías de Jesús, para que juntos crezcamos en fe y conocimiento de la verdad que nos hace libres.